Muchas gracias, Humberto. Buenos días a todos los colegas que nos siguen. En esta oportunidad vamos a seguir vislumbrando algunos aspectos relacionados con lo que es la declaración jurada de impuesto a las ganancias y bienes personales, conforme hemos venido conversando en las últimas charlas, pero fundamentalmente pondremos el foco en algunas novedades que tenemos en lo que es aplicativo del impuesto a las ganancias. Como yo les comentaba días atrás, divido en dos las declaraciones juradas, declaración jurada tradicional y la declaración jurada de impuesto cedular. Queremos recordar en lo que es la declaración jurada tradicional una novedad que trae el aplicativo relacionada con el cómputo de las deducciones en la forma de exponerlo. Habitualmente cargamos las deducciones generales en el apartado pertinente y ese importe que hemos incluido en cada una de las deducciones generales se computaba de manera automática para la determinación de la renta de la ganancia neta sujeta a impuesto. En esta oportunidad, con la nueva versión del programa aplicativo, hay que incorporar en otro apartado diferente, en ganancia neta sujeta a impuesto, el importe total de las deducciones generales, como vemos en pantalla, ¿sí? En la última reunión de espacio de diálogo, como comentaba Silvio hace unos instantes, de junio pasado, el fisco se expresó sobre esta situación indicando que requiere esta carga atento a una validación que va a hacer el propio aplicativo. Si no incluimos en esta pequeña pantallita que estamos viendo el importe de las deducciones generales en un importe total y ponemos a aceptar, no se computan las deducciones que hemos cargado en su apartado específico. Así que esto es algo a tener en consideración. Vamos a tener una doble carga, una carga individual y una carga global, como vemos en pantalla. Otra cuestión novedosa para el periodo fiscal 2019 está vinculada con la determinación del ajuste por inflación impositivo en el caso de explotaciones unipersonales. Se dieron las pautas de procedencia para el ajuste por inflación. Las explotaciones unipersonales son sujetos obligados, por lo tanto, el aplicativo se adecuó a efectos de poder considerar el ajuste por inflación impositivo. Aquí en el ejemplo les traigo un ajuste por inflación impositivo computable o imputable al periodo fiscal 2019 de 1.900 pesos. El aplicativo pide que abramos en dos. Por un lado exponemos el ajuste estático y en otro renglón el ajuste dinámico. La novedad en la última versión respecto a la original es que acepta valores positivos y negativos, ya que con antelación no se preveía esta situación y fue aclarado también en la última acta de espacio de diálogo. Y como verán, 100 menos los 2.000, llegamos a los 1.900 negativos que tenemos que imputar. Y un tema también a recordar, solo exponemos el sexto del ajuste por inflación del periodo que se computa en la declaración jurada 2019. Con relación a esto, un dato adicional para lo que serán las declaraciones juradas venideras: el fisco, ante una consulta en el espacio de diálogo respecto a la actualización de los importes que se imputan del ajuste por inflación impositivo a periodos siguientes, manifestó que ese valor queda a valores históricos y que no se ajusta, ¿sí? No ha brindado precisiones normativas al respecto, sino ante la consulta manifestó esto, que los 2/3 o los 5/6 que quedan, dependiendo cuándo hubo que aplicar ajuste por inflación, van a quedar valuados a valores históricos y no se van a actualizar. Otra cuestión, sin ánimo de ser reiterativo, pero sí es válido exponer la posición del fisco. Nosotros en el ciclo ya lo habíamos resaltado, que es
aquellas deducciones que tienen como tope el mínimo no imponible. ¿Sí? Ante esta circunstancia de que se entendía en algunos casos que había dos mínimos no imponibles, nosotros habíamos expuesto ya que hay un solo mínimo no imponible, que es el del inciso A del artículo 30 de la Ley de Ganancias de 85.848,99 y que había un incremento del 20% en el caso de determinados sujetos de empleados en relación de dependencia, por ejemplo, como una deducción específica. Bueno, se le consultó al fisco esta situación, si iba a haber dos mínimos no imponibles dependiendo del sujeto, y con el criterio en lo que es las normas vinculadas a la ley de solidaridad, el fisco lo que aclara es que este incremento del 20% que hay que computar es una nueva deducción, ¿sí? Las personas humanas que tengan relación de dependencia, jubilados, como dijimos, queda aclarado entonces que lo previsto en la ley de solidaridad es una nueva deducción y no se modificó el artículo 30 en lo que es los importes. Entonces, el caso del ejemplo que se trató en el espacio de diálogo fue sujetos de personal de casa habitación en su deducción con tope, ¿sí? Hay otras que ya hemos visto y, como digo, acá queremos reflejar lo que el fisco ha confirmado. Algo que recogimos de las preguntas del ciclo del mes pasado fue un tema vinculado con el régimen de retención previsto en la Resolución General 1107 del año 2001. Esta resolución lo que prevé es realizar retenciones en el caso de operaciones de compraventa, cambio, permuta, disposición de acciones que no cotizan en bolsa o mercado de valores. Ya el fisco hace unos años atrás había pronunciado respecto a que esta resolución, si bien se publicó en un contexto el cual cambió a lo largo de mucho tiempo, a partir del 2013, la venta de acciones volvió a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. Allá por el 2016 el fisco confirmó la vigencia que tenía esta resolución y estableció que hasta que no sea modificada la retención del 1,5% se mantiene vigente. Entonces nos preguntamos dónde vamos a cargar estas retenciones en el aplicativo. Lamentablemente no hemos encontrado en la parte pertinente de impuesto cedular, porque recordemos que la venta de acciones desde el periodo fiscal 2018 está considerada en la declaración jurada de impuesto cedular y nos prevé el aplicativo hoy esa posibilidad de cómputo de las retenciones. Hemos encontrado un acta del año pasado, ¿sí? El acta 32 del espacio de diálogo, de septiembre del año pasado, o sea, ya pasó bastante tiempo esta acta, en la cual el fisco había manifestado la posibilidad de modificar aquel aplicativo, el vigente para el 2018, para poder incluir estas retenciones. Lamentablemente pareciera que no ha sido modificado. Aquí se vería perjudicado tal vez algún sujeto que no tenga rentas por el impuesto a las ganancias como consecuencia de otros rendimientos o enriquecimientos, ¿no? En lo que sería la declaración jurada tradicional, porque en la declaración jurada tradicional sí podríamos, en su caso, computar las retenciones sufridas y si eventualmente hubiera un saldo a favor de esa declaración jurada tradicional, podríamos compensar con ese saldo a favor el impuesto por la obligación de ganancia cedular. Como les digo, esa sería la situación ante un sujeto que tenga la obligación de presentar la declaración jurada tradicional. Veremos si el fisco recoge esta consulta que habían hecho el año pasado las entidades profesionales a efectos de contemplar, como decimos, sujetos que tal vez solo tienen titularidad de acciones y fueron vendidas esas acciones durante el 2019 a efectos del cómputo de la retención. Aquí, entonces, con relación a retenciones. Otra cuestión que me gustaría resaltar a efectos de seguir tratando de clarificar algunas posiciones del fisco con relación a lo que es renta financiera,
Ya habíamos dicho el mes pasado que a través de un acta, el acta 22 de espacio de diálogo con cámaras empresarias, AFIP se había manifestado respecto a las exenciones con relación a intereses o rendimientos de títulos públicos. En el aplicativo nos lo había clarificado con relación a lo que era intereses de plazo fijo. Esta acta de espacio de diálogo lo había hecho con lo que es intereses o rendimientos de títulos públicos como consecuencia de la reimplantación de exenciones que hemos estado comentando en varias oportunidades, y nos encontramos con una modificación en lo que es la página web de AFIP, fundamentalmente en el micrositio de impuesto cedular. En el impuesto cedular para el periodo fiscal 2019, AFIP hace una especie de comparativo. Tenemos 2019 y 2018, podemos ver qué cambió respecto un año con el otro, pero fundamentalmente con el periodo 2019 nos encontramos con un aviso que el fisco ha dado a conocer con otro color y con un recuadro que dice importante, ¿no? Y aquí lo que manifiesta es que los intereses, rendimientos o rentas generadas por obligaciones negociables, títulos públicos, cuotas parte de fondos comunes de inversión, fideicomisos, que son todas las exenciones que se reimplantan conforme a la nueva redacción del artículo 26, inciso H de la Ley de Ganancias, estarán exentas del impuesto en la medida que sean colocados con oferta pública. Situación esta última que hemos resaltado en otra oportunidad. Entonces aquí lo que veo como novedad es lo que tenemos resaltado. Habla de intereses o rendimientos o rentas generadas por estas colocaciones. Creo que sería razonable interpretar que rentas estaría incluyendo enajenación. Sería bueno tal vez considerar una explicación o una aclaración al respecto para que quede más claramente, pero, insisto, sería razonable interpretar que rentas generadas que no sean intereses o rendimientos pareciera considerar a la enajenación de estos valores a efectos de la procedencia de la exención, ¿sí? Algo no menor, ¿sí? Aquí ponemos una pausa, que es la presentación de la declaración jurada del impuesto cedular. En muchos casos, en 2018 se presentó la declaración jurada de impuesto cedular, el periodo 2018, y recordarán, como lo expresamos en una de las primeras charlas que dimos sobre este tema, que en 2018, si presentábamos declaración jurada de impuesto cedular, el fisco iba a dar de alta de oficio en el impuesto, ¿sí? a efectos de quedar registrado en el sistema registral esa alta. Aquí tenemos una imagen de lo que es el sistema registral de un sujeto que presentó en el periodo fiscal 2018 la declaración jurada y naturalmente tuvo alta de oficio. Ahora, con relación al periodo 2019, sabemos que es probable que en algunos casos contribuyentes no tengan rentas por impuesto cedular, ejemplo, si solo tuvo colocaciones a plazo fijo, porque ya sabemos que esas colocaciones a plazo fijo, los intereses quedaron exentos. Entonces nos preguntamos qué tenemos que hacer. Y bueno, tenemos en principio pareciera dos alternativas. Presentar la declaración jurada en cero, de corresponder porque ya tenemos alta en el impuesto, o en su caso solicitar la baja. Si presentamos la solicitud de baja ahora en julio, la opción que tenemos es elegir como mes de baja junio del 2020 o julio. Por lo tanto, si quisiéramos tener una baja retroactiva, vamos a tener que cumplimentar adicionalmente la solicitud de baja retroactiva a través de presentaciones digitales, ¿sí? Sería bueno que se aclare esta situación, ya que la resolución que prevé las obligaciones para presentar declaración jurada habla de que el sujeto en aquel momento, ¿no? En 2018, estaba obligado a presentar declaración jurada en la medida que haya impuesto determinado. Entonces, aquí surge la duda de si voy a tener que presentar en cero porque no tengo impuesto determinado, pareciera que no lo tengo que presentar, pero no sabemos la posición del fisco y si
luego el sistema de cuentas tributarias generará la mal llamada multa automática, generando ahí una inconsistencia de tipo formal que en algunos casos puede traer aparejadas algunas consecuencias a los fines de establecer regímenes, registros, etc. Entonces, tengamos en cuenta esta situación para evaluar y no olvidarnos, en su caso, de presentar la declaración jurada en cero si así lo consideramos. Aquí, entonces, ya para cambiar de tema, volver a lo que es bienes personales, ha surgido a lo largo de los últimos días algunas consultas relacionadas otra vez con la valuación de los inmuebles en general en bienes personales. Quedaba claro, como también lo comentamos, que teníamos que evaluar conforme a el valor residual y ese valor residual compararlo con el valor fiscal del 2017 ajustado por IPC. ¿Dónde estaba la consulta de algunos profesionales que nos hicieron llegar? Estaba ligada a la adquisición de bienes por parte de un contribuyente a partir del 1 de enero del 2018. Con relación a esto, lo que tenemos que tener en consideración es la existencia de la evaluación fiscal al 31 de diciembre del 2017 de estos bienes, independientemente de la fecha de adquisición. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy comprando un bien en el 2018 o en el 2019, que su construcción, finalización y registro de la propiedad de inmueble data del año 2000, por ejemplo, voy a tener la evaluación fiscal del 2017. Entonces, voy a tener que considerar esa evaluación fiscal del 2017 independientemente de que la adquisición fue en 2018 o 2019. En algunas administraciones provinciales podemos obtener las evaluaciones a través de las páginas web, así que será ese el dato entonces a localizar, pero para definir, si tenemos evaluación al 31 de diciembre del 2017, evaluación fiscal, procederá entonces el ajuste de esa evaluación por IPC para comparar con el valor residual y así poder evaluar los bienes inmuebles. Otro tema que surgió a lo largo de este último mes como novedad y que con el doctor Bertaza habíamos dejado la inquietud planteada en la jornada anterior era si el aplicativo estaba equivocado o había una nueva interpretación con relación a los inmuebles con destino a casa-habitación y la exención o exhibición de ese inmueble, ¿sí? Nosotros habíamos puesto aquí dos casos. En el caso 1, la evaluación del inmueble con destino a casa-habitación era menor a 18 millones de pesos. En el caso 2 era mayor a 18 millones de pesos y observábamos que el aplicativo consideraba hasta los 18 millones de pesos como no grabado. Esta versión del programa aplicativo estaba validada por un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos de los primeros días de junio, que se dio a conocer a fines de junio prácticamente. La Dirección Nacional de Impuestos, luego de haber hecho un análisis de técnica legislativa, de redacción de la norma y también de la discusión parlamentaria de la modificación del impuesto de los bienes personales en lo que hace al mínimo no imponible de casa-habitación, lo que concluye entonces es que si la casa-habitación tiene un valor menor a 18 millones de pesos, el valor de la misma va a ser cero a efectos de bienes personales, es decir, va a estar no alcanzada. El excedente entre el valor de la casa-habitación y los 18 millones de pesos se pierde, no puede computarse contra otros bienes porque este mínimo no imponible es al solo efecto del inmueble casa-habitación. Y lo otro que había manifestado, que manifestó la Dirección Nacional de Impuestos, fue que en el caso de inmuebles que superaban los 18 millones de pesos, hasta esos 18 millones de pesos entonces no estaban alcanzados por el impuesto y el excedente se sumaría a lo que es los bienes grabados, ¿sí? Acá también resaltamos que ha manifestado la Dirección Nacional de Impuestos en este dictamen que el porcentaje
del 5% de presunción de bienes del hogar, sí se considera respecto del excedente de los 18 millones y no sobre el valor del mínimo no imponible de 18 millones. Entonces tengamos en consideración esta situación. Respecto a otros temas con relación a bienes personales, tenemos aquí lo vinculado a la evaluación de los activos de las explotaciones unipersonales. Ustedes recordarán que la ley de bienes personales, en el caso de la evaluación de activos de explotaciones unipersonales que no confeccionan balance comercial, lo que ha fijado la norma es una remisión a la ley de ganancia mínima presunta, del impuesto a la ganancia mínima presunta. Entonces se le consultó al fisco si, habiendo quedado derogado el impuesto a la ganancia mínima presunta a partir del 1 de enero del 2019, ¿qué pasaba con esta remisión? Bueno, en el espacio de diálogo de junio pasado, lo que ha interpretado el fisco en función al manual de técnica legislativa respecto a remisiones es que el hecho de que se haya derogado el impuesto a la ganancia mínima presunta no obsta que se mantengan las normas a efectos de esta evaluación de los activos de explotaciones unipersonales, ¿sí? Por lo tanto, de aquí en más, independientemente de esta derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta, se deberá seguir considerando su norma de evaluación a este efecto o a esta situación. Ahora, para contar algunos aspectos destacados de bienes personales que no hacen a la liquidación del 2019, pero sí me parecen de interés compartir, es dos cuestiones que también están en el espacio de diálogo, en esta acta 35, que es el tratamiento, ¿sí?, de la cuenta especial denominada caja de ahorro, repatriación de fondos, ¿sí?, dispuesta por la comunicación del Banco Central. Se había consultado cuál era el tratamiento en el impuesto a los bienes personales de esta acta y el fisco se ha expresado en el sentido de que, dado que es una caja de ahorro, esta cuenta especial de repatriación quedará exenta del impuesto a los bienes personales, naturalmente en el 2020, cuando tenga saldo, conforme a la exención que tiene prevista la norma para la caja de ahorro, ¿sí? Y otro tema de interés que ha expuesto esta acta es relacionado con respecto a la extracción de los intereses que genera el dinero que se repatrió. Ustedes recordarán que una vez que se había repatriado fondos del exterior a efectos de gozar de la no aplicación de la tasa gravada, se podían realizar determinadas inversiones y esas inversiones generar rendimientos. Entonces, ¿qué ha manifestado el fisco? Que atento a que la norma, el decreto reglamentario de la Ley de Solidaridad prevé que los fondos repatriados deberán mantenerse hasta el 31 de diciembre del periodo de repatriación, dado que habla de esos fondos repatriados son los que van a mantenerse hasta el 31 de diciembre, entiende que los rendimientos generados por estos fondos, dado que son nuevos importes, nada tienen que ver con los fondos repatriados y por lo tanto van a poder ser extraídos sin que se caiga el beneficio de no aplicación de la tasa incrementada para bienes ubicados en el exterior. Así que bueno, hasta aquí hemos tratado algunos temas que me parecieron de relevancia en estas últimas instancias previas a lo que es la declaración jurada de bienes personales y de ganancias. Muchas gracias a todos. Buenos días nuevamente a todos los colegas que nos están siguiendo. Muchas gracias, Humberto. Vamos a tratar de, en unos minutos, resumir y redondear algunas consultas que nos han hecho llegar. No vamos a poder contestar todas, pero vamos a focalizar en algunos temas
fundamentales y que se reiteraron. Uno de ellos, creo que el más relevante por estos minutos, fue la situación de sujetos, personas humanas, que quedaron con alta en impuesto cedular como consecuencia de haber presentado la declaración jurada en el periodo 2018 y se ven imposibilitados en el periodo 2019 en presentar la declaración jurada en cero, ya que en el periodo actual que están liquidando no tuvieron rendimientos sujetos a impuesto cedular. Atento a esta circunstancia, vamos a dar dos puntos que hemos tomado conocimiento. Como primera medida, reiterar que si uno realiza la baja del impuesto, en la actualidad corre a partir del periodo siguiente al que la solicita, por lo tanto, no solucionaría el problema respecto de lo que es periodo fiscal 2019, porque va a tener fecha de baja 2020. Por tal motivo, lo que debería realizarse en principio sería la declaración jurada en cero. Tal como han manifestado los colegas, no lo permite el aplicativo, pero hemos tomado conocimiento de que el fisco está trabajando en una nueva actualización de la versión o release de la aplicación web que tenemos vigente de impuesto cedular, que estaría disponible a partir del fin de semana próximo, y en esa actualización sí tiene previsto la posibilidad de presentar la declaración jurada de impuesto cedular en cero. Por tal motivo, entonces, tendremos que estar atentos a esta nueva versión a efectos de dar cumplimiento formal a la presentación de la declaración jurada en cero del periodo 2019 por impuesto cedular. Otro tema que ha sido consultado en reiteradas oportunidades es el resultado, el tratamiento, digamos, en el impuesto a las ganancias del resultado por enajenación de títulos públicos, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, tanto de títulos de deuda como de certificados de participación. La reimplantación de las exenciones en la modificación del artículo 26, inciso H de la Ley de Ganancias, hace que este resultado por enajenación de los títulos que nosotros mencionábamos, en la medida en que tengan oferta pública, resulten exentos, ¿sí? Entonces, para reiterar, quedan exentos el resultado por enajenación de estos títulos, valores que mencioné en la medida que tengan oferta pública, y recordamos que oferta pública no es sinónimo de que esos títulos coticen en bolsa, fue otra consulta que se había realizado con relación a esto, así que esperamos poder haber cumplido con ese pedido. Otra pregunta muy interesante, que ya está ligada en lo que es bienes personales. Nos consultaban si una persona humana que tiene el usufructo de un inmueble, si ese inmueble es considerado casa habitación, porque es donde vive esta persona humana, era pasible de aplicarse el mínimo no imponible de casa habitación de hasta 18 millones de pesos, como venimos conversando durante la mañana, y la respuesta es afirmativa, ¿no? El usufructuario es sujeto obligado de impuesto a los bienes personales, por lo tanto, si es su casa habitación, tendrá que declarar la misma como tal. En el aplicativo, como dijimos en la jornada anterior, hace que la identificación como casa habitación impacte el mínimo no imponible de hasta 18 millones de pesos. Ese es un tema también de interés. Reiterar que los dividendos que sean percibidos, digamos, o puestos a disposición en este periodo 2019 y que sufran la retención del 7%, que esa es la pauta de saber si quedan grabados, se tienen que declarar en declaración jurada tradicional, como yo la llamo, no en la declaración jurada de impuesto cedular, independientemente de que la gravabilidad de los dividendos está en el título pertinente de impuesto cedular. Así que reiteramos, queda grabado al 7% en declaración jurada tradicional. Y para finalizar, un par de consultas hubo con relación a las exenciones vinculadas con inversiones en Brasil. El convenio de doble imposición vigente tiene previsto que la exención se vincula exclusivamente con rentas
en ganancias, ¿no? Rentas derivadas de empresas públicas. Por lo tanto, solo esa es la exención. Si tenemos rentas derivadas de inversiones corporativas, van a quedar alcanzadas por el impuesto. Así que esperamos poder haber redondeado los temas de interés. Humberto, con esto estaríamos finalizando mi exposición.